Buenas amigos, se enorgullece nuestro estudio hoy con la presencia de una parte grande de la historia musical de Puerto Rico y televisiva también, Alfred D. Herger. ¡Ya, rayos! Ese soy yo. ¿Cómo estás, Alfred? Estoy bien. Hay días que estoy mejor que otros. Yo sé que te perdiste de camino para acá. Chacho, eso fue como una me odisea. perdí. Y preguntándola, y me mandaban para aquí, pero me ayudaron, gracias a la gente. A lo mejor me reconocieron porque en el carro yo no uso la careta, ¿no? Gracias. Llegué. Pero qué bueno que te tengo aquí. Llevaba un tiempo tratando de entrevistarte porque para mí es importante. Varias personas han pasado por aquí, han hablado de ti, Sí. entre ellos Chucho Avellanet. Oh, sí. Y había que ir a la fuente principal para entrevistarla. Sí. Y como todos los invitados que llegan aquí a Su Giro Directo, te voy a empezar por preguntar cómo fue tu niñez. Pues chévere. Descubrí muchas cosas. Yo me acuerdo de muchas cosas. Yo nací en Arecibo. Me parieron en Arecibo porque vivían en Lares. Entonces el muchacho no salía. Y me montaron a mi mamá y a mi papá y a mí en un carro. Y a la velocidad creo que de 30 a 40 millas por hora se fueron para Arecibo. Y nací en la clínica Dr. Susoni. Duré como 10 horas. Yo no quería salir. Yo no quería salir al escenario. Y después que salí no me puedo quitar. ¡Wow! Sí. Entonces viví un tiempito allí. ¿Y la relación con tus padres cómo era en Pues, aquellos tiempos? Pues era chévere, especialmente con mi papá, porque yo soy hijo único. Mi papá era mi papá, mi amigo, mi consejero, todo. Entonces mi mamá era disciplinaria, esa era lo que dicen, good cop, bad cop. Uh-huh. El guardia bueno y el guardia malo. Uh-huh. Mi mamá era el guardia malo, mi mamá era la que me disciplinaba, la que me regañaba. Y mi papá, no te apures, vente, quédate. Así. Y desde pequeño, ¿tú sabías hacia dónde te perfilabas? ¿Tú tenías una idea de a dónde Pero ibas? en casa había música. Uh-huh. Mi mamá era fanática porque salieron las High Fidelities. Y salieron, Explica qué era eso para la gente esas que eran no sabe. las tocadiscos, que ya era un mueblecito. Ajá. Y ahí salieron los LP también, los álbumes, que antes eran solamente los 78. 78. Y salieron los 45, pero en casa no, eso era más en Estados Unidos. Aquí eran o 78 o LP. Y mi mamá tenía de toda clase, porque ella tenía un gusto. ¿Qué tenía de repertorio de música? Tenía a Helmut Zacarías, que era un violinista que hacía cosas pop. Tenía de Cuba a Celina y Reutilio, con Santa Bárbara bendita. Ajá. Y ella cantaba eso y montaba unos shows ahí en la sala. Y yo, wow. Y entonces mi papá tocaba piano y guitarra. Ah, tu papá era músico. Era, Se defendía. en las fiestas era el que animaba. ¿Y tú aprendiste algo de No. eso? Años después, cuando yo era adolescente, regresó mi tío del ejército, mi tío más joven, que se llamaba igual que yo, Alfred, pero le decían Cacú. Y regresó hecho un timbalero. Y se trajo unos timbales Tito Puente, que había hecho Tito Puente para una compañía famosa. Y él se sentaba en la marquesina y ponía los discos, porque trajo todos los discos, y trajo los discos de rock and roll, que fueron los que me comieron el cerebro. a mí. Sí. Y se ponía, entonces me dijo, yo te voy a enseñar a tocar. Pero él lo que tocaba era timbales. Yo hubiera querido aprender a tocar drums, que son 4 o 5 Batería. baterías. Lo de él era el cascareo. Tac, 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 Pero tac, tú tac. obviamente tenías oído, cantabas, afinabas tú. No, yo nunca he afinado. Nunca afinado. Pero si ahora acabas de cantar y lo que hiciste bien. Bueno, es que con el tiempo, pero es que a mí, te voy a contar, a mí me operaron las amígdalas Ajá. cuando yo era un Cuando niño. eso se acostumbraba. Cuando yo era un niño y el médico era un poquito mayor. Y parece que le tembló la mano y me cortó una cuerda vocal. No digas Y tú. yo me estaba desangrando. Fue una cosa, fue como que, alarma. Y el muchachito ahí. Y entonces, desde ahí, yo cantaba de nene.
Porque yo cantaba las canciones que mi mamá cantaba y mi abuela, que vivía con nosotros, porque ese fue cuando mi papá le dijo que se quería casar con la hija única, y ella le dijo, sí, pero yo voy a vivir con ustedes. O sea, que en el negocio ella entró de mamá residente. Y ahí me crió esa señora, doña Clemencia Arana, y me ponía a cantar. Y me contó después de grande que yo cantaba bien lindo hasta que me operaron. Después como que se me iba la voz por otro lado. Diablo, eso era un mal practice hoy día. Oye, Alfred, ¿y cuándo? Pero no hubiera existido Chucho, no hubiera existido Julio Ángel. Claro, ¿entiendes? Lucecita. Yo hubiera sido el Palito Ortega de Puerto Rico. Sí, todos esos programas de televisión que hicieron historia aquí por ser los primeros en presentar a los talentos musicales que habían aquí. ¿Tú viste como yo brinco en la historia? Sí, ahí brincaste como 60 años. Como las películas esas que te llevan para el pasado y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es esto? No, es que cuando era joven. Esa es la edición. ¿Cuándo es que tú te decides en irte por la cuestión del entretenimiento? Yo sé que de niño, yo vivía en Bayview, Cataño, vivíamos. Como había música, porque estaba la tocadisco, y yo era como el jefecito de la pandillita, yo me lo llevaba para casa por las tardes cuando salíamos de la escuela, que mi mamá estaba todavía trabajando y no había nadie, mi abuela también estaba trabajando, y en la sala yo montaba shows. Entonces había unas cortinas y los que iban a salir, yo los ponía que se fueran yo era el productor. Tú eras el productor. Y el animador. Sin saberlo. Sin saberlo. Y ahora vamos a presentar tal cosa. Y entonces yo ponía el disco de Santa Bárbara Bendita o de Helmut Zacarías haciendo y fulano. Y salían los tipos más bien bailando. Porque ellos no cantaban. Yo lo que hacía era presentar. Y hacía esos shows. Yo creo que ahí yo empecé y me gustó. Sí. Yo creo que por ahí fue que te picó el bug, como dicen por ahí. Sí, pero eso tomó un tiempito en madurar. ¿Dónde estudiaste high school? Yo estudié la high en Santurce, en la Central High. Éramos 2.500 estudiantes y había un sistema sonoro a las 10:15, algo así. Pling, plum, pling, pling. Estudiantes, esto es lo que está pasando. Entonces daban shows. Vieron a los Tres Haces. Ahí conocí, entrevisté a Marco Antonio porque yo editaba el periódico de la Central y escribía para el periódico El Mundo una columna para adolescentes sobre la música. A esa edad. Y conocí a Marco Antonio, lo entrevisté, y llevaron a Lucho Gatica y lo conocí. Y mantuve la amistad con esos dos generales toda la vida. Wow. Toda la vida. Maravilloso. Yo ni salía en los shows, y hacían unos shows espectaculares con los estudiantes, que yo pude haber sido maestro de ceremonia, pero yo no tenía idea. Yo era pachoso. Yo pensé, cuando estaba en la fiebre de Elvis Presley, buscarme una guitarra. Y zumbarte por ahí. Y yo no sabía tocar la guitarra. Sí, y menías la cadera. Pero yo sabía todas las canciones y todos los de Elvis. Sí. Yo pensé hacerlo, pero no sabía hacer los acordes, nada. Yo me hubiera disparado esa maroma, a lo mejor me hubieran abucheado, me hubieran tirado con los zapatos. Oye, pero por lo que tú me estás contando, yo estoy viendo una persona que desde pequeño tiene un universo musical bastante amplio. Sí. Estás hablando de Elvis Presley, estás hablando de rock, estás hablando de muchas cosas, estás hablando de discos instrumentales. Sí. Entonces, cuando yo estaba en la Central High, yo vivía en la Parada 21, yo fui títere en la 21. Además fui Boy Scout. Yo fui Boy Scout 12 años. Empecé en Cataño, donde vivía, y estudiaba en el Colegio Católico. Cuando tú hablas de títeres, ¿a qué tú te refieres? Pues con un grupo de muchachos haciendo maldades. Nosotros nos trepábamos. Las maldades de aquel tiempo. Mira cuáles eran las maldades. Hoy día las maldades de hoy son bien diferentes. Nosotros nos pusimos la meta, nosotros, y era yo el líder, de subirnos a los techos de todos los cines de Santurce. Yo estuve con mi ganguita en los techos de todos los cines. Y después el próximo proyecto era colarnos en todos los cines. Y nos colábamos en todos los cines. ¿Tú sabes cómo la técnica que yo me inventé para colarnos? ¿Cómo? Uno pagaba y le abrían por la puerta de exit y por ahí entraba. No se podían colar muchos a la vez, era uno o dos a la vez. Sí. Cuando se acababa la tanda, que la gente salía, nosotros entrábamos caminando para atrás. Ay, no me digas tú eso.
Viste, mucho de aquello. Sí. Gracias a Dios que ya prescribió eso como delito. Chacho. Esas eran las maldades de nosotros. Sí, pero eso denota también creatividad. Sí. Mucha creatividad. Tú sabes, entonces yo robaba paquines. Había en la farmacia del Professional Building. Oye, Alfred, estábamos hablando aquí de tu niñez y de momento es tu delincuencia como niño. Yo fui títere. Pero mira la técnica de robar paquines. Sí. Yo entraba con un paquín viejo. De los porque yo tenía la activa, ¿no? Sí. Iba a la caja con mi paquín. Hola, dame una cajita de chicle. De que traían 2 chicles que no valían nada. ¿Qué sé yo? No un chavo, sí, medio chavo. Qué sé yo. O 2 por un chavo. Y delante de la muchacha abría mi chicle. ¿Me puedes botar esto? Para que me viera. Con el paquín. Que yo entré con un paquín. Entonces iba donde estaban los paquines nuevos. Dejaba el viejo. Cogía el nuevo, lo abría y le arrugaba la página para que pareciera viejo. Y salía y compraba otro chicle. Dame otro chicle y me lo va a llevar. Hello. Sí. Pudo haber sido un genio del crimen. Sí. ¿Y algún día te cogieron? No. Por gracia. No te cogieron. Pero también yo era Boy Scout, yo hacía buenas acciones. Hacía buenas acciones. Lo que pasa es que, como tenía el grupito y tenía la tropa, eran 2 universos distintos. Yo coexistía. La tropa era del Colegio Católico de Santurce yo vivía en la calle Llovera, que por ahí para arriba estaba la calle El Culto, y ahí yo aprendí a cogerle amor a la salsa, lo que se llama salsa ahora. Yo me iba por la calle El Culto para arriba y por ahí ensayaban Cortijo con Ismael y toda esa gente. Ahí vivía Robert Roena. Formidable. Y yo tenía mi rock and roll, que me lo trajo el tío, y tenía entonces todo eso en vivo ahí. Y yo fui cocolo y rockero a la misma vez. Y se puede. Sí, porque son 2 géneros extraordinarios de música. Claro, la música es música. Sí. Fue después, muchos años después, que empezaron las disqueras a estereotipar todas estas cosas y a especializar las emisoras. Sí. Y solamente se puede tocar esto y tú nada más puedes escuchar aquello. Y un artista nada más puede cantar este género. Exacto. Y no puede hacer balada ni esto, ni combinarlo como los hacían todos antes. Entonces, la cosa se complicó después. Pero como dicen por ahí, todo es un ciclo. A veces eso da la vuelta completa y vuelve a... Yo creo que está volviendo. Está volviendo poco a poco, pero está volviendo. Sí. Oye, Alfred, ¿y terminas en la high school? ¿Y qué haces? Pues fui a la universidad. Yo entré con matrícula de honor. Yo fui la nota más alta en el examen de entrada a la universidad. Increíble. Entré con matrícula de honor. Que después la fui perdiendo porque me fui enamorando, me fui metiendo ahí, empecé con los shows. Pero en ese verano, entre la high y empezar la escuela, esos 2 meses, ahí se determinó mi futuro. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que lo determinó? Porque antes de ese verano, llegó una carta a la Central pidiendo que le prestaran de una high school en Nueva York a un estudiante que fuera bilingüe. Y como yo había hecho la Junior High en St. John's Cathedral, que quedaba allí al ladito de la Central, que era todo en inglés, y yo no sabía inglés, y ahí tuve que aprender inglés. Y aprendí tanto inglés que hasta el día de hoy yo pienso en inglés, yo hago chistes en inglés, yo me sé la letra de todas las canciones en inglés, y te hablo el inglés. Lo único que con mi acento machucado, ¿no? Sí. Pues ya le dijeron a la maestra de inglés, ustedes tienen Alfred habla inglés completo. Entonces me mandaron a mí y estuve de invitado a esa escuela como 10 días o algo así. Y vi la vida del teenager americano. Y el rock and roll. Eso fue un shock. Y todas las tardes veían el programa American Bandstand con Dick Clark, donde bailaban los chamaquitos. Qué clase de show. Y ponían discos, que era un disco party por televisión, que no existían. Y de ahí vinieron las ideas de lo que hiciste después, que ahí vamos a llegar, pero... Eso lo quiero hacer yo. Y en la escuela esa, en el Club de Español, una de las muchachas era hija de uno de los DJs más importantes de la ciudad de Nueva York. ¿Te acuerdas del nombre? El nombre está ahí, lo que pasa es que los recuerdos tienen que hacer fila. Sí. Por el alemán. Sí.
Pero él llega. Entonces, se lo dijo al papá que había... entonces yo hablaba y yo decía, pues yo tenía un programita de radio aquí, de media hora por las noches, en Guapa Radio, Teenagers Top Hits, que no me atrevía a hacerlo solo, me llevaba a mi corillo, hacíamos el programa entre varios. Y escribía la columna y los estudiantes estaban impresionados. De tipo, y yo que escribo por el periódico. Entonces la muchachita se lo dijo al papá, cuyo nombre te diré después. Uh-huh. Y el papá le dijo, vamos a hacerle una cena en la casa. Y yo fui a la casa y el tipo vive en un palacio, hermano. Y yo dije, qué bien viven los locutores de radio. Uf. Okay. Y bien chévere. Me dijo, te voy a llevar a la emisora para que conozcas los demás DJs. Y me llevó, los conocí, eran famosos. Y me regalaron estiva, porque a las compañías le mandaban discos gratis, tú sabes, de promoción. Uh-huh. Pero mira, estivas así de disco. Sencillos y álbumes. Sí, que se los regalaban a todos ellos para que promovieran, para que pusieran la música, la programaran. Entonces yo pensé, cuando se me acabe este viaje, yo quiero volver para aprovechar el verano, para volver a la emisora e ir a las otras emisoras a entrevistar cuantos DJs yo pueda entrevistar, especialmente ir a Filadelfia a entrevistar a Dick Clark. Y hice todo eso y allá Dick Clark se encariñó conmigo. Me enseñó los trucos del programa. Porque yo Dick le dije, Clark. Personalmente. ¿Tú llegaste a entrevistar a Dick Clark? Sí. ¿Qué año fue ese? 59, de verano. ¡Wow! Me adoptó Dick Clark. Alucinante. Y entonces yo con mi libretita y yo veía todo lo que él hacía. Y todo. ¿Cómo tú llegaste? Espérate, pero vamos para un detalle ahí. ¿Quién te pagó eso? ¿Cómo tú llegaste allí? Como me había acabado de graduar, yo anuncié, no quiero regalos de graduación, quiero cash, porque yo quiero volver a Nueva York. Y volví solito, sin papá, ni mamá, ni nadie, pero con chavo. ¿Y tenías a alguien esperándote allí? ¿Dónde te ibas a quedar? Una prima de mi mamá y me quedaba en casa de ella. Okay. ¿Pero cómo conseguiste acceso a Dick Clark? Que pues esa gente son tan difíciles, tan imposibles de conseguir. Esto es increíble. Me monté en un tren, fui de Nueva York a Filadelfia, cogí un taxi a los estudios de WFIL TV. Donde tú sabías que se grababa el programa. Era en vivo todas las tardes. A la hora, llegué allí como una hora antes del programa. Y digo en la puerta que estaban todos teenagers. Permiso, excuse me, I'm press. Yo tenía un pase de prensa. El mundo. Por haber escrito la columna. Yo la seguí escribiendo. ¿Y te dejaron pasar como prensa? Sí, yo dije. No digas tú. Yo vine aquí desde Puerto Rico. Qué anécdota. Yo vine específicamente de Puerto Rico a entrevistar al señor Dick Clark para la prensa de Puerto Rico. Esa te la tragaste de la manga. Dije, esperen aquí. Y me sentaron ahí. Y yo oigo, al rato yo oigo una voz que dice, come on in, Al, come here, Al. Dick Clark, llamando a Al. Dick Clark. Y yo dije, ¿a quién estará llamando él? Uno de los productores más grandes de televisión que ha tenido la historia de televisión, de la televisión norteamericana. Y Al era yo. Yo me llamo Al, pero él decía Al. Dije, estación. Ok. Y el tipo se encariñó conmigo, porque yo era un nene bien espabilado. Y entonces cuéntame de la entrevista con Dick Clark. Pues fue una entrevista que duró más de una semana. Yo estuve casi 2 semanas allí, el programa era todos los días. ¿Cuánto tiempo te dejaban con él? ¿Estabas en el camerino con él? No, yo estaba todo el tiempo con él. Todo el tiempo siguiéndolo para todos lados. Todo el tiempo, entonces... O sea, tú estabas viendo cómo se producía todo. La televisión más grande en ese momento de la tierra. Todo lo que él hacía. ¿Tú sabes cómo él hacía los comerciales en vivo? Él tenía una grabadorita y en la oficina de él se metía tenía un closet con una luz y eso, y se llevaba el papel y se grababa diciendo el comercial. Y después en el programa llevaba la grabadorita donde porque él hacía el show como de un podio con un escritorio así. Ajá. Ponía la grabadorita y un earphone y le daba play y se oía a sí mismo. Y repetía lo y que repetía. Y así se aseguraba que no fallara. Y todos los comerciales lo hacía en vivo. Se inventó esa cuestión. Yo nunca lo hice. El apuntador, pero de grabadora. Yo nunca hice eso porque no se me ocurrió hacerlo, pero yo me maravilló. Entonces él tenía el hermano de la esposa, ese me acuerdo, Bill Mallory. Todavía la televisión a color no había salido, ¿verdad?
59. No había salido. La esposa se llamaba Barbara Mallory. Entonces Bill Mallory estaba de vacaciones también del colegio y cuando Dick Clark empezó a darme toda la información, entró Bill. Dick, what do you want me to do now? Y dice, oh, Alfred, este es el cuñado mío, Bill, que él es estudiante. Alfred va para la universidad ahora. Él es de Puerto Rico. Y vino a entrevistarme. Tú vas a ser el padrino de él, vas a estar con él todo el tiempo y me lo traes y vamos a todos lados. Él baila todo lo que yo haga. Pero tú sabes la suerte que hay que tener para que eso te pase. ¿Verdad que sí? Chacho, yo me empapé. Tiene que ser una cosa increíble. Eso como decir, para que la gente tenga idea, que de momento te montaste en un avión, fuiste a Nueva York, te montaste en una hueva, te montaste en un tren, fuiste a una producción de Steven Spielberg y Steven Spielberg te dice, ven acá, vente conmigo y chequéate todo lo que estoy haciendo. Eso es. Y al final, cuando me iba a ir... Increíble. Le dije, ya tengo toda la información, Dick, pero yo quisiera hacer este programa en Puerto Rico. Además de la entrevista que te voy a publicar, yo quiero hacer este programa. Yo puedo hacer eso. Alfred, ¿tú tenías cuánto? ¿18 años? 16. 16 años. Yo me gradué de 16. Ah, no. Nunca te hicieron un examen psicométrico. Psicológico. Porque tú tienes que tener ese IQ. No sé. Pero bien trepado, súper trepado. Entonces me dice, aquí todo el mundo se ha copiado el programa. En todas las televisoras de todas las ciudades, de todos los estados tienen programas. El formato. Lo único que no le ponen bandstand, porque ese es el nombre de nosotros. Claro. Tú puedes hacer un programa igual, ya tú sabes todos los trucos y te voy a dar los que faltan. Pero no le pongas bandstand. Y me dio los otros trucos. Y tú apuntando. Que esa era la forma. Es como la fórmula de Kentucky Fried y de Coca-Cola. Sí, claro. Yo la tengo. Y esa fórmula funciona porque después yo la repliqué en los 80 con mis hijos, Grey María. Alfred, eso es como pegarse en la lotería. Tú te pegaste en la lotería. Ahora entiendo todo. Ahora todo hace sentido. ¿Qué es lo que viene después? Que de eso vamos a llegar ahorita, pero ahora es que caigo en cuenta. Pues, entonces a Dick Clark lo vi a través de los años. Nos encontrábamos en las convenciones de Billboard. ¿Se quedó amigo tuyo? Sí. Porque bueno, no hasta hace mucho estaba haciendo los New Year's Eves por televisión hasta que le pasó lo que le pasó. Sí, el derrame. Nos coincidimos en varios Billboard, porque después yo entré en la radio como ejecutivo en los años 70 y yo iba a todas las convenciones de Billboard Radio y me encontraba con él porque él siempre tenía algo que ofrecer para las emisoras. Si tú tenías un programa en Los Ángeles pegado, él iba o pedía los tapes, los analizaba para ver cómo lo podía sindicalizar nationwide. Sí. Filmaba al tipo y entonces grababan los programas, se editaban y él se los vendía a los diferentes mercados. Para que tengan una idea, aquellos que se acuerden de Casey Kasem, American Top 40. Eso mismo. Eso es un ejemplo de eso. Eso. Las veces que estaba en Billboard era que tenía un programa para ofrecerle porque ahí estaban todas las emisoras. ¿Entiendes? Entonces yo lo que hacía que en vez de ir a las reuniones, que eran buenas, pero cuando no estaban tan buenas, yo me iba para la suite. Y estaba con él explicándole a la gente. Yo era el segundo vendedor. Alfred, eso es como ir a la universidad. Sí. Y coger la escuela de gratis. Un curso de estos concentrado. Cuando yo tenía esos encuentros, que después me encontré con él en el Copacabana, en el debut de un artista que era amigo de él y era amigo Copacabana, el de Nueva York. Sí, cuando era el nightclub donde debutaban todos los artistas jóvenes y todo. Me decía, ¿qué estás haciendo? Él me daba dame un review. Pues hice todo este programa. Y explícame eso. No, espérate. ¿Por qué no lo haces así? Y eso que... Pero mira, si tú me dabas coaching, ¿tú sabes lo que hubiera costado eso? No. Y de un tipo como él. Educación continuada. Y del papá de los papás de todo el mundo de esos programas. Que de hecho, después de ese formato de él, al día de hoy todavía hay programas que están basados en ese formato. Exacto. Regresas a Puerto Rico con toda ese knowledge, con todo ese conocimiento. ¿Qué pasa? Empiezo en la universidad. Estaba en Disney World. Porque las muchachas no usaban uniforme. Y estaban preciosas. Pues todas las nenas se ponían lindas. Y nosotros nos poníamos eso era como que The Love Boat. Entonces, pues eso me entretuvo un tiempo. Pero fui al Canal 2.
porque el director, algo de programación era don José Luis Torregrosa, que era amigo viejo de mi papá. Para que quede algo claro, perdona que te interrumpa. Sí. Fuiste al Canal 2, ¿alguien te invitó? Fui igual de presentado como te fuiste. Además, yo escribía para el mundo, papá. Eso te abrió las puertas de todo. Sí. Y el mundo cuando era el mundo. Sí, yo soy Alfred Dieguer, el que escribe para el periódico del mundo. Y este es mi carnet, y esta es la columna. Yo llevaba la columna para que la vieran, porque la columna fue eso abría histórica. todas las puertas. Duró 10 años la columna. Entonces, pues él me dijo, él no sabía de Dick Clark, y eso. Aquí no, como que no estaban sintonizados a eso. Déjame ver. ¿Y cómo tú dices que es ese programa? Pues se pone música y que bailan los jóvenes. Ah, sí. Pues él lo presentó a los poderes y no me contestaban. Y yo lo llamaba porque como él era amigo de mi papá, don José Luis, y el programa, ay chicos, es que parece que todavía no me han dicho. Entonces fui al Canal 4. Y en Canal 4 la misma historia. Y pasó el tiempo. Y un día me llaman del Canal 11 de Pérez Perry. No me llaman, me dice mi tía que trabajaba en ese canal, mi tía Lichin Cuétara, de Casada, Lichin Herger de Cuétara. Era vendedora del canal y tenía un programa para la mujer en el Canal 11, que era el canal más chiquitito, que todavía nadie patrocinaba. Entonces, la historia es que en una reunión de staff, Mr. Pérez dijo, quiero ideas porque no estamos haciendo nada por la tarde y estamos repitiendo las viejas caricaturas y esto y lo otro. Yo quiero un programa como el de Dick Clark. Y mi tía dice, yo lo tengo. ¿Cómo que usted lo tiene? Mi sobrino es amigo de Dick Clark. Oh, sí. ¿Y quién es tu sobrino? Y tiene 16 años. Sí. Oh, my God. Mi sobrino es el que escribe para el periódico El Mundo. El que trajo a Polanca a Puerto Rico, pues ya yo había hecho... ¿Tú habías traído a Polanca a Puerto Rico? La primera vez, claro. Con 16 años, ¿y de dónde sacaste tú los chavos para traer ese tipo aquí? Eso es otra historia. Déjame ver, ahorita... Vamos a darle una parte, sí, ahorita me dan los detalles, pero sigue acá. Y además tiene el disco pegado en la radio. Yo hice un disco que se llamaba El Hombre del Satélite y ese era el disco número 1 que estaba pegado. Ese muchacho que ha hecho todas esas cosas, y es amigo de Dick Clark. Él fue allá y lo entrevistó y son amigos. Pues dile que venga para acá. Y me llevó para allá, a quien yo no le había presentado nada. Así que se dan las cosas. Pues yo quiero que tú me produzcas ese programa. Yo quería ser el productor y animador. Digo, bueno, pero yo puedo animar también. Yo tengo un programita de radio, yo estoy empezando a... No, tiene que ser un locutor profesional. Yo tengo mi emisora, KBM, y ahí yo tengo un joven que se llama Junior Vázquez, que era muy bueno, que le encanta la juventud. Junior va a ser el maestro de ceremonia y tú vas a ser el productor. Y así empezó Teenage Matinee. Yo empecé de productor. Historia. Tú has tenido que ver mucho con las carreras de Chucho, Lucecita, Julio Ángel, y tiene que ver especialmente con esas destrezas que tú adquiriste como productor de televisión. Sí. Cuéntame un poco de eso. En Teenage Matinee yo llevé a Polanca, yo llevé a Neil Sedaka, yo llevé a Paul Simon, yo llevé a ¿Qué año Brian estamos? Hyland. Eso empezó en el 61. Pero qué cosa más increíble. ¿Nadie se quedó con esas grabaciones? Había solamente un rollo de tape. Y se grababa en ese rollo, que los rollos de tape valían 300 pesos. Mr. Pérez había comprado uno. Sí. Cuando llevó a Polanca, Ya sé. Mr. Pérez, pruebe la máquina y grábeme a Polanca. Y me grabó el show de Polanca. Después, cuando quise ver el show, o cuando llevé a otro artista, yo quiero ver el show de Polanca. Me dice, ¿cómo lo vas a ver? Pues está en el tape. Pues ese tape se sigue usando. Él grababa y le grababa encima, porque era muy caro. No había presupuesto. Entonces todo eso se perdió. Eso ya me contaron también de Telemundo, por eso se perdieron muchas de las joyas esas de grabación de ese tiempo. Sí. Pues Ven acá, pero háblame de Polanca. ¿Cómo tú pudiste traer aquí a Polanca? Cuando yo empecé a hacer la columna, me dieron la columna porque estaba empezando a gustar aquí la música americana. Y entonces los discos americanos no se podían conseguir. Había una tienda nada más que los traía, que se llamaba Charles, en el condado, que el dueño, que está todavía
vivo, Charlie, saludo a Charlie, muy querido, le vendía cosas a los turistas. Pero él era loco con esa música y traía el top 10 y ahí era que yo conseguía los discos para el programita de radio que yo hacía por las noches, ¿no? Él me los daba. Y él tenía Billboard, tenía Cashbox y Record World. Después que los leía, me los pasaba a mí. Y tú estabas al día en la música. Oh, y lo que estaba pasando en el mundo entero, porque esa revista hablaban del mundo. Entonces, mi papá era el gerente de una línea aérea que se llamaba Transcaribbean, que fue comprada por American. Y entonces se iba a convertir porque Transcaribbean no tenía itinerario fijo. Y American era grande. Y mi papá pensó que él iba a ser el gerente. Creció y trajeron un gerente. Y mi papá lo pusieron a visitar las agencias de venta de pasajes. Por todo Puerto Rico. En un Volkswagen. De ser el gerente. Y él estaba bendito. Sí. Él era ingeniero agrónomo. Pero lo que le gustaba eran los negocios. Y no era feliz. Y un día yo le dije, oye papi, hay algo que está en ebullición y en los discos americanos, la música americana, el rock and roll, los ídolos de la juventud. Me dice, sí, yo sé si tú escribes de eso en el periódico. Pero esos discos no se consiguen aquí. Ah, no. Hace falta un distribuidor, papi. Y la mayoría de esas compañías son independientes, no son la RCA y la Columbia. Es así. Pero está la Atlántica, está la 3, y todas están en Nueva York. ¿Por qué tú no te vas a Nueva York y los contratas? Y yo digo, pues consígueme las direcciones. Y como yo tenía, eso salía en Billboard. Y cada cierto tiempo ponían las direcciones con teléfono. Y yo le dije, en esta compañía está tal artista, tal artista, tal artista. En esta está tal artista, tal artista. Te recomiendo que consigas estas primero. Y la primera era ABC Paramount, que tenía a Polanca. Mi papá vino a Puerto Rico con todas esas compañías contratadas y empezó a importar los discos americanos y se empezaron a vender como locos. ¿Le abriste una tienda de discos? Él abrió tienda de discos. Lo primero que hicimos fue, a mí se me ocurrió, pues las ideas, ¿no? Estaban las Woolworths, que eso eran... Woolworths, sí. Y dije, papi... El equivalente de un Walmart hoy. Exacto. Entonces yo dije, papi, ¿por qué no le ofreces a Woolworths los top 10 americanos? Porque estos discos vienen con caratulitas, eran una chula, eran bellos. Estos artistas, por ahí que estaban en las carátulas, todo color. Ah, sí. Vamos a inventarnos unas cosas que aguanten los discos y en una madera de jotito. Y entonces se pone Hit Parade. Como yo estaba en el Hit Parade. Y se pone 1, 2, 3, los 10. Y los llena. Y en Woolworth se puso eso. Increíble. Y todos los nenes iban a ver y veían las caratulitas. Sí, con los artistas. Porque, y no costaba muy caro. No eran los álbumes, eran los disquitos. Sí, los 45. Entonces mi papá creó un negocio. Después él tuvo tienda y fue una cosa grandísima. Entonces me llaman del Caribe Hilton. ¿A ti? Pues yo era el que escribía el Hit Parade. Es que tú sabes lo que pasa, que el equivalente de un influencer top, tú eras en ese entonces. Exacto. Porque tenías una columna en el periódico. Toda la semana. Y entonces uno como que se olvida de eso, porque sí. El periódico era el periódico en ese entonces. ¿Qué? No había redes sociales, no, era lo que había ahí. Y eso te daba un estatus increíble. Y la columna la cortaban y la ponían en las tiendas de discos para que la gente se orientara a quién iba a comprar. Sí. Te llamaron a ti del Caribe Hilton. Del Caribe Hilton. Y me dicen, nos están ofreciendo ahora a unos artistas jóvenes, de esos que tú escribes sobre ellos en la columna. Y me enseñan Bobby Darin, Frankie Avalon, Polanca. Yo dije, ¿yo puedo conseguir a Polanca? Sí. Mi papá es el que le distribuye los discos aquí. Es más, le estamos pegando los discos y está teniendo una venta que está número 1. El sencillo Diana y el álbum. Entonces, impresionante.
Entonces Polanca vino al Caribe Hilton con un éxito. Sí, me imagino. Tuvieron que dar show hasta los domingos por la tarde. Sí. Y eso estaba lleno de jovencitas y jovencitos. Mi papá tenía un kiosco vendiendo los discos. Y yo con Polanca para arriba y para abajo. Pana de Polanca. Tenía la máquina esa bien montada. Me inventé una revista que se llamaba El Álbum de Polanca, que puse todas las letras de las canciones, con la biografía de él. Y de eso se vendía en todos lados también. Y pues no, y que para ese entonces tú no necesitabas un permiso del artista, lo vendiste, lo montaste por acá. Ahí, exacto. Y le hiciste billete por el lado. Entonces, pues bien chévere, y hicimos una buena relación. ¿Qué otros artistas trajiste? Después, para el mismo Caribe Hilton, porque el éxito fue tan grande, me dijeron, búscame otro. Mi papá había firmado otra compañía, tenía muchas compañías, pero algunos tenían artistas que estaban un poquito intocables, pero otros tenían artistas que eran buenos, porque yo sabía cuál era bueno, ¿no? Tenían cadence. Y mi papá quería impresionarlo. Y entonces tenían un artista que se llamaba Andy Williams, que era nuevo. Y me dio los discos. Y me gustó, sí. Y vi las fotos, sí. Y no tiene más artistas. Y sí, me dio otro. Y yo lo vi. Y había un muchacho de la raza negra que cantaba. Y había grabado un sencillo que se llamaba Changa Rock. Y era la época de la pachanga, con Pacheco y con todos esos artistas y esta era una pachanga en inglés, pero con un punch. Y dije, papi, el que vamos a traerle es este. Y ese es nuevo. Y yo, pues Andy Williams es nuevo, todos son nuevos aquí. Y le escribió allá y hablaron. Y entonces trajimos a este para el Caribe Hilton, a un desconocido. Y en el mismo Caribe Hilton, pero yo ese tipo, trostéame. Y fue un palo. ¿Te acuerdas el nombre? Lenny Welch. Ah. Después en Estados Unidos pegó mucho. Traje después a Benny King, el que hizo Stand By Me. Stand By Me. Ese lo traje para la inauguración del Centro de Estudiantes de la UPI. Y entonces increíble. A Paul Simon subieron su primer hit con el nombre Tommy Jerry. Se llamaba Hey School Girl. Hey School Girl in the second row. Que cantaban imitando a los Everly Brothers. Y ya yo sabía quiénes eran ellos. Y de pronto se separaron. Y entonces Charlie Robles, mi hermano, cantaba en el Candy Club, en un club de twist. ¿En Viejo San Juan? Y era Spring Break. Y estaba lleno de americanitos. Y Charlie era el que cantaba de rock and roll y que era twist. Y viene uno de estos americanitos y le dice, I am a singer. Ah, sí. I have a record. You want me to bring you a record? Yes. Y le dio el disco. Y Charlie le dijo, yo tengo un amigo que tiene un programa como el de Dick Clark. Yes. Yo quiero ir a ese programa, le dijo el chamaco. Y él me lo llevó al programa. Él usaba el nombre de Jerry, como era Tommy Jerry, Jerry Landis. Se puso un apodo ahí, un apellido. Entonces él había grabado este disco, se llamaba Motorcycle, que era un twist. Y yo tenía un sitio allí donde yo oía los discos en el canal. Y pongo el disco y digo, está bueno. ¿Y cómo se baila esto? Me dice, bueno, como twist. Vamos a inventarle un baile, yo le dije. Un baile como corriendo motocicleta. Entonces el coro hacía, pa, 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 que era como disparando. Y entonces, yo le hice una coreografía y la ensayamos. Y el tipo montó la canción con mi coreografía. ¿Okay? Espectacular. Y entonces lo presentó en el programa y todos los nenes a bailar. Se fue número 1. Se pegó viral, como dirían hoy día. Vendió, se sabe la cifra, 20,000 copias. Y el que distribuía esos discos, que no era mi papá, porque salieron otros distribuidores, era un americano que venía aquí. Sí. Yo le dije, oye, ese muchacho que pegó Motorcycle, no ha sacado nada nuevo. Me dice, no, es que ya él no es Jerry Landis. Yo le decía, ¿y Jerry Landis? Me dice, es que ya no es Jerry Landis. ¿Tú no te enteraste? ¿De qué? Él es ahora Paul Simon. Increíble. Volvió con el otro y se llama Simon y Garfunkel. Que yo dije, no. Diablo. Entonces, no sé si yo le escribí o me llegó una carta en ese momento.
supuestamente de él, que después yo le pregunté a él y era la mamá, quien me escribía siempre era la mamá. Y me mandó un pin de corbata con una A y un diamantito. Entonces firmaba Paul Simon, ya no firmaba Jerry Landis. Gracias al éxito de Motorcycle, pude terminar mis estudios universitarios, porque de ese disco yo era el artista, el compositor y el productor. Así que me llevé todas esas regalías. Así que tú fuiste quien me pegaste mi primer hit. Oye, Alfred, ¿y cuándo empiezas a desarrollar los talentos legendarios de aquí de Puerto Rico? Okay. Yo leía Billboard, Record World y Cashbox. Y ellos, en esos periodos, revistas, eran como el tamaño grande, así. Siempre tenían una sección internacional y ponían los hit parade de diferentes países. Y empiezo yo a notar que en España y en algunos países de Sudamérica empezaron a salir en los hits versiones al español de canciones que estaban de hit en Estados Unidos. Digo, wow, los covers. Los covers en español. En español. Y esa fue la revolución del rock en español. Pero le estaban llamando la nueva ola en algunos sitios, especialmente en Argentina, que son unos creativos del cara. Y wow. Pero donde más me impactó el efecto que había tenido esa música cantada por jóvenes fue en México. Porque estaba Enrique Guzmán, estaba Angélica María, estaba Alberto Vázquez, estaba César Costa, estaba Manolo Muñoz y un montón de grupos. Y yo, wow, esto puede pegar en Puerto Rico. Ya me fui para México. La misma historia. La misma historia. De niño precoz a periodista, personalidad de radio, productor de televisión y gigante del entretenimiento. La trayectoria fascinante de Alfred D. Herger es impresionante. Su alucinante anécdota de Dick Clark por sí sola es digna de una película de largometraje. Imagínense, la historia de la vida real de Alfred no tiene nada que envidiarle a Cinema Paradiso. Claro está, uno de los precursores de la televisión americana le dio la fórmula del American Bandstand, uno de los programas televisivos más icónicos de todos los tiempos. De lo aprendido en esa visita, increíblemente germinaron varios capítulos importantísimos de la historia musical televisiva de Puerto Rico. Esto es solo el comienzo de las proezas de Alfred. No se pierdan la parte 2 de la entrevista con Alfred D. Herger en Sueiro Directo.